es el fascismo actual. En definitiva, no hay hoy fascismo. Realmente no hay fascismo. Hay algunas expresiones nostálgicas, pequeñas, básicamente sin ningún peso real, sin ninguna opción de poder real, sin ser ninguna amenaza para el mundo y que muchas veces están ligadas a los grupos de inteligencia anglosajones o israelíes, como lo vimos recientemente en Ucrania. Sin derechas fascistas, sin izquierdas marxistas, lo único que quedan son los liberales, que mezclan ideas que permiten entonces avanzar, pero entre falsas antinomias. Siguen manteniendo la cáscara de izquierda y derecha, pero en realidad ya no hay más izquierda y ya no hay más derecha. Hay otra cosa. Es un esquema sofista el que hacen, con falsas premisas, que pretende obtener en realidad una resultante deseada, y de hecho lo consiguen, porque entre las peleas entre izquierdas y derechas falsas, lo que vemos es una extracción constante de capital. Es un sistema que es muy visible, es más fácil de comprender y que aparte siguiendo la ruta del dinero, quién financia esas ideas, quién las promueve, quién las sostiene, queda bastante claro, pero sin embargo, bueno, hay tanta propaganda y hay tanto dinero en juego que la cosa queda bastante clara y ha sido suficiente para burlar la conciencia de las masas y para penetrar y conducir a las clases políticas que han adoptado cada vez con más fervor este discurso falsamente dual. Entonces, como decíamos al principio, vemos constantemente las peleas entre la izquierda liberal y la derecha liberal, la izquierda progresista woke y la derecha pretendidamente nacionalista, pero que en realidad son dos expresiones de lo mismo. Y el resultado es, claro, ganan las élites que ante la incapacidad de las sociedades a comprender lo que pasa y elaborar respuestas políticas sobre eso, simplemente avanzan en la extracción de riquezas y eso lo vemos reflejado en la caída constante de las clases medias, que son las más dañadas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque al pobre ya mucho más para sacarle no hay, ya se le sacó todo. Y el rico es el que está produciendo las extracciones. Entonces el que pato de la boda de este programa son las clases medias que se dividen entre su corazón liberal, económico, seducido por las luces del capitalismo extremo, o se cree que las ideas woke son aquellas que lo van a hacer más feliz y le van a dar sentido a su vida, trascendencia a su nación, y se vuelcan por apoyar estas. Pero en definitiva, las dos conducen a un mismo camino. Lo que trajo sí esto como resultado es que las democracias occidentales ya no se identifican con los partidos políticos tradicionales. Y aparecen nuevas corrientes que buscan romper ese marco ideológico. Como decíamos antes, son o calificados de fascistas o calificados de populistas. Antes el término popular, bueno, lo que es popular ha caído en desgracia y se lo descalifica llamándolo populista. Y después tanto da que sea de izquierda o de derecha. Según lo que diga, será un populista de izquierda o será un populista de derecha, pero de esa manera ya está descalificado. ¿Qué es lo que es ser populista? Nada, decir a veces las cosas diferentes a cómo las dicen el resto, cuando en realidad los candidatos que ellos, las élites, han manejado, realmente han sido candidatos que han apelado a todo tipo de demagogias para conseguir apoyo, aunque sea temporal. Estos movimientos que surgen suelen ser transversales y no encajan en esta dicotomía de izquierda o derecha y no necesariamente pertenecen a una clase social pura, se los encuentra entre pobres y entre clases medias, y no representan tal vez ideologías políticas completamente nuevas, pero sí empiezan a generar un macro relato político que reorganizan los viejos ejes del debate. De alguna manera esto explica la popularidad entre estos sectores emergentes de ideas como las que propone Dugin, a veces un poco
radicales, sus ideas extrañas para Occidente, pero que Occidente busca de alguna manera una guía moral, una referencia, y a veces algunas de estas ideas que descreen de todo lo pasado y la necesidad de refundar algo nuevo sobre valores que no hay que buscarlos en el futuro, sino en realidad buscarlos en el pasado, preguntándose cuándo los perdimos y cómo recuperarlos, es un poco la solución, ¿no? La izquierda, la izquierda woke, responde a todo esto con el sempiterno acusación de fascista. Todo quien piense algo así será un fascista, y como fascista solo hay una opción, que es la cancelación. ¿Qué es la cancelación? Es la nueva forma de la censura, pero la censura tenía mala prensa. Censurar algo implicaba yo tomar una actitud discrecional que impidía que otros lo puedan ver o evaluar. Bueno, ¿qué es lo que hace hoy la izquierda woke? Cancela, porque la cancelación tiene una base moral que no tiene la censura. La censura moralmente está bien. En cambio, la censura moralmente está mal. En cambio, la cancelación moralmente sí está bien. ¿Por qué está bien la cancelación? Porque cuando el que expresa algo lo dice en una forma que es absolutamente inaceptable, es digno del más profundo de los rechazos, no hace falta ni siquiera argumentar eso, ni siquiera argumentar contra eso, e ir sobre algo distinto, que es silenciarlo. Simplemente se lo ignora y, si es posible, se lo prohíbe, porque su discurso es un discurso de odio. Entonces vemos cómo ya no hay más categorías de análisis marxistas reales, ya no se intenta conocer las cuestiones básicas, sino lo que empezamos a ver en realidad es otra cosa. Empezamos a ver un discurso que no tiene contenidos políticos directos y que no tiene argumentaciones. Existen discursos de odio y existen cancelaciones. El que dice algo que contraviene mis ideas simplemente es un portador de discurso de odio al cual hay que cancelar, y eso es todo el debate político que se propone en Occidente, ¿no? Esas políticas de cancelación fueron impulsadas por los medios de comunicación corporativos y luego, ante el ocaso de esto, por las redes sociales, que los medios de comunicación lo imponían porque tenían editoriales y decían: esta línea va en contra de la editorial, y no te dejaban publicar tus ideas si no iban de acuerdo con lo que quería esa izquierda woke. Pero por otro lado, las redes sociales, que son los que suplementaron eso ante el fracaso y descrédito de los primeros, fueron con las políticas de comunidad, porque como ellos no podían prohibir algo, lo que sí podían decir era que había como una especie de reglamento que nadie conoció nunca muy bien, que nadie supo cómo se aplicaba, pero que se usaba discrecionalmente para censurar el que diga algo que no coincidía con los valores de la izquierda woke. Que vuelvo a recordar, por si alguien se perdió esto, el discurso: la izquierda woke no debería llamarse izquierda woke, debería llamarse woke a secas, porque de izquierda no tiene absolutamente nada. ¿Qué produjo esto? Bueno, indignación y rechazo, y el desprestigio de los medios y redes con esta actitud fue lo que generó el ambiente para que crezcan personajes eclécticos, como puede ser Trump, Milei, Bolsonaro, etcétera, ¿no? Meloni, hay muchos que van apareciendo constantemente. Algunos son más auténticos, se representan las nuevas corrientes, y otros son una invención de las élites, que, como veían que estas cuestiones woke ya no daban para más, cuando se estaban agotando, porque no, simplemente la gente no entendía demasiado bien qué proponían, y cuando lo entendían lo rechazaban, y eran ideas que iban en contra de la propia naturaleza humana, y además se vivía cada vez peor. Bueno, el cóctel de eso iba a abrir puertas hacia otras expresiones. Entonces había necesidad de controlar esa respuesta. Es decir, generaron las ideas woke, pero sabían que esto no iba a ser eterno, y cuando surja el cansancio y el hartazgo de la sociedad,
había que poner algo que la canalice. En la Argentina ese algo se llamó Milei. Milei, que es alguien que tiene un discurso popular, anti-elites, donde uno muchas veces coincide en muchas de las cosas que dice, pero en realidad en sus acciones de gobierno hace exactamente lo contrario a lo que dice, y lo que termina generando es una brutal extracción de riquezas del país, favoreciendo a pequeñas minorías, pero lo hace dentro de un paraguas moral que a él lo avala, que es decir, que él lucha contra los zurdos. Como el mundo ahora está dividido entre zurdos y derecha, y los zurdos están muy desprestigiados, Milei consigue montarse como una solución alternativa. La Argentina se ha transformado en un gran laboratorio para estas políticas, donde se está estudiando, yo creo, el desarrollo y cómo generar opciones. En la Argentina se está aplicando, ante el desastre de los gobiernos anteriores, que aplicaron políticas liberales con mayor o menor intensidad, pero nunca salieron del marco de políticas liberales. Hoy se están aplicando esas mismas políticas, pero con una ferocidad extrema. ¿Cuál es la diferencia? Es que hoy dicen que lo hacen en contra de las élites, pero en realidad son exactamente las mismas políticas. ¿Y cuál es la respuesta que empiezan a dar las mismas élites para que, porque alguien se va a terminar dando cuenta de esto? Hagamos un frente antifascista LGBTQ+. Y así la oposición comienza a convocar y a transformarse en un eje con una clara intención de dividir al país entre los que están a favor de las ideas woke y los que están en contra, para esconder debajo de eso lo que realmente está pasando. Milei es un personaje ultraliberal que se calificó a sí mismo como un topo dentro del Estado para destruirlo, prosionista y anglófino, hasta el punto que llega a decir que su política exterior es la de Estados Unidos y la de Israel, y es una opción. La otra opción es estar a favor de las ideas woke, que de dónde vienen exactamente de las mismas usinas que vienen las anteriores. El plan económico, el mismo. Es el mismo que tenía Alberto, es el mismo que en definitiva tenía Cristina cuando terminó de gobernar. Cristina fue girando hacia un plan económico cada vez más liberal y ortodoxo, y esto se fue profundizando con Macri, luego con Alberto y ahora con Milei. Eso nunca estuvo en discusión. Los personajes que integran los equipos económicos son más o menos los mismos. La diferencia es la estética que se le da al gobierno y la discusión. Unos a favor del matrimonio LGBT, otros en contra, uno a favor del aborto, otros en contra, uno a favor del DNI no binario, otros en contra, pero en definitiva el resto, que es lo que a las élites les interesa directamente, se está avanzando viento en popa. Yo digo y explico que había que dar una respuesta, porque en Brasil tuvimos un anticipo de lo que pasaba cuando este mecanismo se sale de control. Las élites habían decidido que la política de Lula de relanzar multinacionales y tener presencia en África y en Centroamérica y coquetear con el desarrollo de Brasil como una potencia eran ideas inaceptables y que Brasil tenía que ser vuelto a poner en el redil, y para eso, bueno, hicieron un golpe palaciego, metieron preso a Lula y sacaron del poder a Dilma Rousseff, que Dilma Rousseff había hecho todos los guiños suficientes con las ideas woke y con las políticas liberales, pero creo que de alguna manera dijeron, bueno, necesitamos algo más puro. ¿Cómo fue Temer?